Muy bien, vamos a presentar a Estela Díaz, la ministra de las Mujeres, Diversidades y Política de la provincia de Buenos Aires. El gusto de saludarte, Estela. Gracias por venir siempre. Un gusto, un gusto. Mujer de nuestra ciudad, aparte. Por supuesto, querida ciudad de La Plata. Aunque venís de México, venís de una reunión importante y esta pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué importancia se le da en Latinoamérica al tema de género y demás? Bueno, además venir de México es un montón, con una presidenta mujer. Claro, claro, no es poca cosa. No, ¿qué te parece? La primera presidenta mujer de la historia de México, pero además ha hecho un proceso de feminización de la política muy fuerte que empezó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que han hecho paridad. Ellos tienen como toda una política de paridad, no solo para los cargos legislativos. Bueno, ahora que estamos a poquitos días de las elecciones legislativas, nosotros tenemos la paridad para diputados, diputadas, senadores, concejales, pero solo legislativos. Claro. Ellos hicieron paridad en cargos ejecutivos y en el Poder Judicial. Bueno, han hecho una reforma por elecciones del Poder Judicial y han elegido en paridad, incluso además de como 800 miembros del Poder Judicial, la Corte Suprema hacen un mecanismo como de duplas para que cuando se vote se alterna. Mujer-varón, la Corte, que son 9 integrantes, quedaron 5 mujeres, 4 varones, incluso presidiendo la Corte Suprema de México un abogado indígena, que bueno, ellos tienen una población altísima, muy defensor de los derechos de pueblos indígenas, un jurista, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, eso es posible por el voto del pueblo. Claro. Y ahí se hizo la 16 conferencia de la mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL, la Comisión Económica de Naciones Unidas, que hace años viene desarrollando todo lo que tiene que ver con estudios de desigualdad o de pobreza o de desarrollo en América Latina, y viene 16 años haciendo estas conferencias porque dicen, bueno, hay una desigualdad estructural que afecta a las mujeres. Entonces vienen haciendo informes, estudios y generando una serie de propuestas de políticas. La conferencia anterior, paradójicamente, fue en la Argentina, pero no era la de Milei todavía. Me imagino. La conferencia 15 fue en Buenos Aires en el año 2022. Y el eje político lo tomó en los temas del cuidado. Es decir, mira, las sociedades cambian, la tecnología, el trabajo, todo se modifica, pero hay algo que las personas vamos a necesitar y hacemos en algún momento de la vida, que es cuidarnos y cuidar de alguien. Claro. Siempre lo requerimos, eso no se modifica. Históricamente lo han hecho en las familias, las mujeres, y ha estado muy en la base de la desigualdad y de la reproducción de desigualdades sociales, además, porque depende de dónde naciste, si vas a tener acceso a buenos, a más. Entonces, poner en la agenda, ellos dicen que hay que pensar en un nuevo paradigma de desarrollo que tiene que tener el centro en el cuidado. ¿Qué te puedo decir de dato obvio de la Argentina? No fue el gobierno nacional argentino. No fueron, la banderita daba mucha pena, porque en la conferencia, como son esas conferencias, tenés la mesa con la banderita de todos los países de América Latina y el Caribe. No estaba la Argentina. Por supuesto, si hubiesen ido era para decir que están en contra de todo lo que allí se manifestó. Bueno, en nuestro caso participamos representando a la provincia porque inauguralmente hubo un foro de gobiernos subnacionales y allá está esta cuestión, puesto muy al centro, y además cómo el Estado interviene, cómo hay corresponsabilidad social, cómo se discuten los financiamientos. Es decir, mira, hay que terminar con la ilusión fiscal, hay que ver cómo se hacen reformas tributarias progresivas para quienes más sean beneficiados, sean quienes más aporten. Bueno, una mirada además muy humanista, muy interesante. Bueno, afín, en la provincia de Buenos Aires nos sentimos muy afines con esa mirada. Así que, bueno, trayendo estas noticias que está muy lejos de lo que el gobierno de la nación está haciendo, pero sí en la provincia, sí todas las organizaciones, había representación de muchas organizaciones feministas, sindicales de la Argentina. Yo siempre digo que uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con determinadas políticas. Ahora, es difícil estar en desacuerdo con un género, ¿no?, entero.
Digo, la descalificación que ha tenido este gobierno para con ustedes ha sido tremenda. Sí, es fatal, porque además me parece que vos señalás algo que es muy claro, es contra las mujeres. Directamente. Él es así, ¿no? Por Sí, eso sí, además sí, dicen todo en masculino. No, de hecho, totalmente. a su hermana, que está El jefe. muy... Es el jefe. Es el jefe, no la jefa. Es el jefe. Claro. Y hay una cuestión de todo lo que tiene que ver con los derechos que han permitido avanzar a las mujeres. Dice, hay que eliminarlo, hay que terminar. La violencia de género no existe, las cosas que dicen no son ciertas. Cuando plantean la desigualdad económica o en estos temas, como el de cuidar, ellos dicen, no, las mujeres están buscando privilegios. Hay una cosa misógina muy fuerte. Yo digo que son bastante picapiedras. O sea, que a mí me gustaba mucho en mi época de infancia los picapiedras, un dibujito que las chicas de ahora no las deben conocer. No. Pero era muy eso, ¿no? Cuando decías, che, ¿cómo se vivía en una época que era todo, nada tecnología, todo piedra, como sería en la época? Bueno, yo creo que nos imaginan en una época así, de cavernas, con ningún desarrollo moderno de ningún tipo, y las mujeres encerradas en ese lugar en un rol absolutamente tradicional, y esa es la manera. Bueno, de hecho, por algo son especialmente las mujeres las que vienen confrontándolos. Y sí. Ahora, ¿por qué por el otro lado después hay muchas mujeres que apoyan esto? Aún escuchando estas barbaridades, que es lo que más nos llama la atención, ¿no? Inclusive, bueno, legisladoras, ¿no? Que salen a defender como si fueran... La derecha ha sido muy estratégica en ese sentido, y ya lo empezó con Macri. Sí. Vos fijate que la primera gobernadora mujer, pasada al olvido muy rápido, porque fue una gestión olvidable. La que venía a arrasar a todos Fue los una gestión olvidable la de María Eugenia Vidal, Totalmente. porque la verdad que nada dejó de marca más que abandono en un montón de sectores. Pero la derecha viene siendo muy estratégica, y uno de los pensadores de ellos que le escribió campaña, como es Durán Barba, siempre lo señaló como estrategia. Hay que poner en vocería a las mujeres, entendiendo que el cambio en la política tiene que tener en protagonismo de las mujeres, porque además hay una feminización en la vida social, cultural, educativa muy fuerte. Entonces las mujeres son motor de cambio, de transformación. Lamentablemente en algunos puntos esta derecha lo entiende. El propio Milei, que es tan misógino, ¿no? tan discriminador en términos, yo digo, cerraron el INADI, lo primero que hicieron fue cerrar el INADI porque un gobierno de la discriminación había que eliminar un organismo que denuncie esto. Pero al margen de esto, ellos usan mujeres muy voceras en contra propia, digamos, ¿no? De todos los derechos que las mujeres conquistaron. Bueno, pero porque ahí hay un posicionamiento político e ideológico, más allá del género. Por eso, digo, es una reducción pensar que si hablamos de igualdad de género es solo porque estamos hablando de una mujer. Estamos hablando de relaciones sociales, estamos hablando de políticas de igualdad, de justicia, y eso impacta favorablemente para el conjunto. Y este posicionamiento lo podemos tener mujeres, varones, lesbianas, travestis, trans, no importa la identidad, para tener un posicionamiento político. Ahora, Estela, nos pasa, yo miraba el otro día todas las boletas, ¿no? Tenía la oportunidad, hicimos una producción con todas las boletas de nacionales, de octubre, las de la provincia. En la gran mayoría encabezan los varones. Seguimos sin aprender, digamos, ¿no? En general. Sí. Pero digo, ahí también hay un paso que no terminamos de dar. Seguimos siendo una sociedad muy machista porque ahí tenés las pautas, ¿no? Tenemos que aprender de México mucho. Viste que en nuestra cultura política histórica siempre se dijo, México es un país muy machista. Sin embargo, se ha feminizado tanto la política. Me parece que hay mucho para aprender ahí. En esta elección, la del 7 de septiembre, que es provincial y local, son 8 secciones electorales. 5 encabezan varones, 3 mujeres. Sí. En la anterior, las 8 secciones encabezaban varones. Sí, es verdad. Y medio, yo te diría que casi como nos dieron el vuelto. Cuando sale la paridad, nos dieron el vuelto de que ni una sección encabezaron mujeres. Ustedes quieren la paridad, van a ir todas segunda. Acá no encabeza ninguna. Bueno, ahora por lo menos encabezaron 3. Yo creo que hay algo que tiene que reconocerse, digamos, que necesitamos pluralidad de representación. De género, somos la mitad de la sociedad. Y cuando pensamos en otras identidades de género, aún más, también en relación a la edad.
a lo etario, en relación a nuestros orígenes de regiones diferentes. Nosotros tenemos mucha ruralidad en la provincia de Buenos Aires, mucha composición incluso de población originaria, étnico-racial. Toda esa diversidad debe estar expresada, distintos sectores sociales. A veces se piensa por los sectores, qué sé yo, económicos de la pequeña y la mediana industria, los sectores, y muchas veces se habla o por el sindicalismo, porque como además en nuestra cultura política con el peronismo, si recordaremos, sí, y particularmente con Evita, la representación era el 33 la rama política, el 33 claro, los sindicatos y el 33 las mujeres. Mirá el antecedente del cupo, el 51, claro. 1951 la primera vez que votaban las mujeres. Bueno, a mí me parece que esta idea de ser protagonistas, que no te hablen por vos y que hablen los sectores, hay que pluralizarlo para mí en un tiempo que tiene que venir cada vez más de renovación de la política, de la participación, de la vocería de los actores políticos, porque nuestra política ha perdido, bueno, tenemos a Milei de presidente, digamos, mucho para revisar para que nuestra sociedad haya elegido una persona que tiene semejante nivel de violencia, además de todos los otros problemas y problemitas que tiene, ahora estamos viendo ahora te iba a preguntar aspectos de corrupción, digo, pero una persona que desprecia el Estado, elegir para principal lugar a alguien que desprecia el Estado de esa manera. Ahora, Estela, parece mentira, ¿no? Alguien que quiere poner una bomba en tu ministerio para que desaparezca todo, por ejemplo, como lo ha dicho en más de una oportunidad, le pegaron en la línea de flotación, le pegaron en la hermana ahora. ¿Qué hace ahora el machista que le pegaron en la hermana y no sabe para dónde disparar? ¿Qué hace ahora? ¿Qué imaginas que va a pasar de cara a lo que ha estallado por estas horas? Es el jefe, digamos. Por eso. Pero bueno. Es el jefe, viste que ella no se identifica con ninguna política femenina. La única vez que habló ella fue en el video que grabaron cuando él eliminó el Salón de las Mujeres en la Casa Rosado, el primer 8 de marzo que tuvieron. Nunca se le escuchó, yo le escuché la voz en ese video que fue para sacar a todas las mujeres, incluida Juana Zurduy, de la Galería de las Mujeres. Digo, es que son esto, lo vimos con Pesos Libra, lo vimos con inmensa cantidad de denuncias, es gente de la marginalidad. Total. Que no estaba, ¿vieron cuando a veces se pone como valor el no estar en la política? Esta gente es de la marginalidad y lo hemos visto en cantidad de situaciones, en un año y medio, cantidad de situaciones que han demostrado irregularidades. El cobro, ¿cuánto hace que se viene hablando de que cobra peaje para ver al presidente? Una locura. Son hechos de una gravedad institucional enorme. La venta de las candidaturas. La venta de las candidaturas. Lo de Pesos Libra fue un escándalo. Y esto, estaba escuchando las cifras de las compras que se habían hecho, 3.900 millones tenían antes con esta empresa de medicamentos y ahora superó los 100.000 millones. Terrible. Y están toda la gente que están con ellos directamente. O sea, no hay para apuntar para otro lado, porque si no le hubieran echado la culpa al kirchnerismo, no hay duda. Por eso, a mí me parece que esto es realmente gravísimo, que debe haber mucha celeridad y seriedad en la investigación. A mí me parece que rápidamente que se tengan los celulares, las computadoras, que se tomen todas las pruebas, porque es un tema muy delicado. Y además, sobre todo, más grave con personas que justamente están diciendo que no van a ponerle un mango a las personas con discapacidad que lo necesitan. Dice, están paseándole, le sacaron las pensiones, no le entregan medicamentos y hay compras exponenciales, digamos, un doble discurso, además de la violencia política que ejercen y la discriminación con esas personas, pero para mí es coherente. Porque quien tiene una concepción de que el Estado es la peor organización, creo que hay coherencia entre el pensamiento ideológico que expresa Milei y este tipo de conductas. ¿Por qué esa similitud? Y porque hay un desprecio por lo público y lo común. Como que... Sí, lo común, ellos todo lo que tiene que ver con solidaridad, con empatía con las personas que necesitan, expresan un individualismo extremo. Entiendo. Para mí parte de ese pensamiento es un pensamiento absolutamente deshumanizante. Y en tal caso, ¿qué les importa? Digamos? Y además por eso, porque son gente que viene muy, muy de lo marginal. La verdad que en un estilo, porque uno dice en el país, a mí que me preocupa y creo que
en tal caso es lo que se tiene que poner en debate hacia adelante con la política, ¿no? Yo creo que necesitamos hacer un compromiso fuerte de renovación del Estado. Pensemos que, yo pienso que Milei, el 2027 es su fecha de fin de mandato. Y la verdad que un gobierno va a tener una responsabilidad tan enorme para poder reconstruir de nuevo este país. Nosotros necesitamos un fuerte compromiso con recomposición del Estado y con transparencia. Para mí, Axel, en eso y en la provincia de Buenos Aires se viene trabajando muy fuerte en ese sentido. Y te lo dice hasta los opositores. Digamos que es una persona que trabaja todo el tiempo, que está preocupadísimo y ocupadísimo en responder en la política, en la obra, en salud, en educación. Faltan cosas, pero está abocadísimo. Y además, acá la corrupción, acá no hay lugar, digamos, las licitaciones, la cantidad de obra que se ha hecho en esta provincia y no hay lugar para eso. Digo, después de la andanada de ataques a Cristina, obviamente que todos hubiéramos imaginado la andanada de ataques a Axel. Significa que Axel está limpio. Y eso es un dato muy importante, ¿no? Porque si no te imaginas cómo hubieran caído sobre él, ¿no? Y yo creo que son demandas fundamentales de la política que viene. Total. La cercanía, la territorialidad, la militancia y la transparencia. Totalmente. Esos son valores y compromisos éticos que la política requiere hacer con la sociedad, porque además la sociedad está sufriendo mucho. Estas políticas de ajuste nacionales están dejando tendales. La pérdida de empleo, la pérdida de ingresos, los jubilados y las jubiladas dejados a lo que trabajando. Una de las últimas estadísticas lo que daba es las condiciones que está pasando, que los sectores de jubilados buscándose trabajar. No, cuando tenés que estar pensando cómo paseás, cómo haces lo que te gusta una vez que trabajaste toda tu vida, es un retroceso gigantesco. Y además, también los niveles de la violencia política impregnan en la sociedad niveles de violencia y mucho descontento social y la gente que además, ¿con qué lo tramitan los enojos? Y bueno, con los que tenés más cercanos. Nosotros lo vivimos en los temas que atendemos. Entonces, digo, claro, me parece que esto es lo que nos deja como efecto y nos está dejando este gobierno nacional. En el final te digo algo, me gusta esta tela combativa. Se nota que Milei ha exacerbado a todo el mundo de alguna manera y está bien que del otro lado haya respuesta, porque uno no puede bancarse que le digan cualquier barbaridad, ¿no? No, y además sobre todo porque nosotros sabemos que representamos, que tenemos coherencia, nosotros vivimos, yo tengo casi 40 años de militar por los derechos de las mujeres, construimos un ministerio que está en toda la provincia en poco tiempo, dando respuestas a quienes necesitan, trabajando con seriedad, con responsabilidad, con profesionalismo. Uno como hace, pueden decir, che, falta esto, falta el otro, pero ¿qué nos piden? Más Estado, más presencia. ¿Y qué recibimos del gobierno nacional? Ataques, injurias, mentiras, descalificaciones. Y vos decís, ¿quiénes están diciendo esto? Bueno, yo espero que esta sociedad muy pronto, y ya lo está haciendo, va a mirar y va a decir, ¿qué es esto que nos gobierna a nivel nacional? Un político amigo mío hubiera dicho, ladran Sancho, es señal que estamos cabalgando. Gracias, Estela, por haber venido. Cerramos Estudio Único en el día de la fecha con una ministra que siempre da la cara, que obviamente combate con tal vez lo más duro, lo más difícil y lo más complicado que es el machismo en la Argentina. Me voy con esto. ¿Vieron Jimena Icardi? Todas la mataron porque la chica cometió un error. Ahora, si él lo hubiera cometido, y era el langa, era el vivo de la película. Como siempre pasa. Nos encontramos la semana que viene. Chao, gracias.